Mauricio Bustamante debutó con bombos y platillos en Radio Cooperativa para conducir lo que queda del día junto a Paula Molina. Doble labor en televisión y en el dial que hasta ahora no es nada novedoso, si consideráramos que esta historia es muy similar a la que vivió hace algunos meses Scarlett Cárdenas, pero con un pequeño detalle. El hombre ancla de las noticias sí recibió la aprobación de TVN para trabajar en 2 lugares. Yo ningún problema, la verdad que es muy cómodo, muy acompañado acá por Paula Molina, por todo el equipo de lo que queda del día, y la compatibilidad entre televisión y radio, en mi caso en particular, no representa un mayor problema, porque como estoy temprano en televisión, hasta el mediodía aproximadamente, y acá llego a las 5 de la tarde, no tenemos tope de horario. De hecho, fue un tema que conversé internamente, tanto en el canal como en la radio, y me dieron el vamos porque no hay conflicto de horarios entre una cosa y otra. Finalmente, o sea, TVN no tiene ningún problema que estén en los dos lados. Muy por el contrario, yo creo que TVN estimula que en la medida que no haya tope de horarios uno puede hacer más de una función, así como otros compañeros yo sé que hacen clases en la universidad, algunos de ellos también hacen radio, en fin. Recordemos que la ex reina Huachaca tuvo una bullada salida de la señal estatal, luego que altos ejecutivos de la estación le exigieran dejar su rol como locutora para poder enfocarse en un 100% en sus labores en el canal de Bellavista 0990, argumentando que trabajar en la radio y en la televisión no eran compatibles. Cuando yo entré a trabajar a la radio Bio Bio, el canal me dijo: no más reporteo, si vas a trabajar en las tardes en TVN te necesitamos de editora. Y ese permiso duró hasta que cambió el jefe. Cuando llegó un jefe nuevo, primero se comprometió a que iba a buscar en el fondo mi felicidad. Si yo estaba más contenta reporteando, que iba a reportear. Pero a poco andar, seguramente acomodando las piezas dentro de lo complejo que puede ser un departamento de prensa de un canal de televisión, él dijo: no, yo necesito que tú salgas de la radio. Y pasaron 2 meses de plazo y él me dice: bueno, defínete ahora, yo ya te dije, tienes que dejar la radio. ¿Dejas la radio sí o no? No. Entonces te pido la renuncia. Explicaciones que al parecer no corrieron para Bustamante, quien a pesar de ser uno de los hombres ancla de las noticias de TVN, lo cual es bastante desgastante, igualmente se le permitió estar en Radio Cooperativa. ¿Injusticia o son 2 casos completamente distintos? Hasta donde yo entiendo, yo trabajaba justamente con Scarlett y sí, en ese caso, hasta donde yo entiendo, sí se generaba alguna coincidencia de horarios, donde ella en definitiva tuvo que optar, digamos, por uno u otro medio, pero es como si me pidieran hacer radio a las 6 de la mañana, digamos, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, pero desde ese punto de vista creo que no hay medio conflicto. Yo creo que la radio es un gran complemento de la televisión y la televisión un gran complemento de la radio, no me corten la frase por la mitad, sino que van las dos juntas, y donde definitivamente una cosa va de la mano con la otra. Ahora, y está conversado también, si en algún momento, como próximamente va a tener que ocurrir, tengo que hacer algún viaje por televisión, ahí entonces vamos a tener que adaptar los dos medios. Pero ¿tú cuál privilegias más, la tele o la...? Los dos para mí son igualmente importantes. ¿Por qué se le permite al lector de noticias trabajar en 2 lugares mientras que Scarlett solo recibió negativas, lo que incluso le costó su salida de TVN? Ahora, yo no creo en general en la igualdad de rajatabla. Me parece que tendrá que ver con horarios determinados, con roles determinados. Entiendo que Scarlett ya era hace un tiempo editora, más que reportera o rostro, entonces tiene unas horas distintas de trabajo que el rostro que va a presentar noticias, otra cosa. Entonces no habría que estar en el teje-maneje para saber, ¿no? Cada empleador toma esas decisiones. Obviamente que afuera pareciera o da para decir por qué uno y no el otro, pero son decisiones que yo poco y nada puedo decir. Bueno, ya la gente la había elegido. A veces parece que no rima, no concuerda para nada lo que el pueblo quiere y la que las líneas editoriales de ciertos canales o ciertos medios prefieren. Una lástima. A mí me parece que la pega que se da en la radio y en la televisión es absolutamente compatible. O sea, no entiendo que a un periodista le limiten la posibilidad. El que viene en la tele, que muchas veces tiene el formato más cuadrado y más de presentar la nota y no mucho más, le permite mostrarse en otra faceta. Los medios y en el mercado están en el libre derecho y ejercicio para determinar a quién contratan y no contratan y cómo ejercen a su vez el derecho a la libre contratación. Es el mercado operando y contra eso nada que hacer.
casos completamente opuestos han protagonizado Scarlett Cárdenas y Mauricio Bustamante, mientras la primera tuvo que abandonar TVN al ser considerado incompatible su labor en la radio y en la televisión, lo cual no sucedió con Bustamante, generando extrañeza. ¿Será este un reflejo de desigualdad? Señores, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Intrusos, el gran show del mediodía. Y el tema en cuestión es ¿por qué a uno sí se le dan las posibilidades y al otro no? Guauito, ¿es comparable el caso de Scarlett Cárdenas y de Mauricio Bustamante? A ver, a primera vista, sin duda que podríamos hablar de injusticias a Scarlett, de una especie de molestia del canal y que por eso la hacen optar en la versión de Scarlett Cárdenas entre su trabajo televisivo o su trabajo radial. Pero a mí me parece que acá son casos bien distintos. En principio, no hay tope de horario en lo que hace Mauricio Bustamante, que él trabaja en la mañana de 6:30 a 8 en el canal de TVN, y en la radio es a las 5:30 que empieza lo que queda del día. Por lo tanto, no hay un tope de horario. Además, tenemos que recordar que Scarlett tenía un rol de editora. Por lo tanto, necesitaba estar mucho más tiempo del que se veía en pantalla. Y después, cuando la sacan de edición, la regresan al terreno, que era lo que ella ha dicho públicamente que le gusta mucho. Por lo tanto, me parece que ahí existía un poco más de tope de horario. Y después vuelve a edición. Y ahí es cuando en la versión de Scarlett le dicen: mira, tienes que optar porque no es compatible que seas editora y que también trabajes en la radio. Porque, claro, todo su tiempo tenía que ser dedicado al noticiero de TV. Bueno, porque ella siempre esgrimía en las entrevistas que ha dado, incluso ahí a la salida de Mentiras Verdaderas, de que había un tope, digamos, con sus labores. Yo quiero escuchar a Jaime Coloma, pero antes quiero entrar contigo, José, porque... Ay, no sé por cuál de los dos decidir. ¿Qué te pasa a ti con esta historia, José? ¿Sabéis qué? A ver, la gente quiere mucho a Scarlett Cárdenas, no es una mala periodista, pero el puesto de editor es un puesto muy importante, porque el editor es el que elige los temas. Entonces, el editor tiene que estar en el fondo trabajando 24 horas. Siempre tienes que pensar en un tema mejor. Y cuando ya tienes los temas definidos que tus periodistas están trabajando, tú como editor tienes que profundizar más la noticia. Entonces, cuando tú trabajas en un programa de radio, y estoy hablando por las experiencias que he tenido yo, finalmente le estás quitando a tu día 3 horas. Entonces, el puesto de editor es fundamental y yo creo que ser editor del canal del Estado, que yo sé que Jaime tiene otra opinión al respecto, es un privilegio que no hay que tomárselo a la ligera. Es más, si yo fuera como una superestrella y tuviera un programa de televisión y mi editor comienza a tener otra pega, a mí me daría lata. Pero de alguna forma la carrera de Scarlett es comparable, Jaime, con la de Mauricio Bustamante, ¿o estamos ante dos posiciones distintas dentro del área? Yo fíjate que estamos frente... A ver, primero yo creo que a Scarlett Cárdenas la querían sacar. Yo creo que se buscaron instancias para hacerle más difícil la forma de trabajar dentro del canal. ¿Por qué la querían sacar? No lo entiendo, porque personalmente creo que era una de las buenas periodistas que tenía Televisión Nacional y que tenía sobre todo el departamento de prensa. No lo logro entender. A razones me imagino que pueden ser, en esto se pueden esgrimir razones emocionales, personales, no tengo idea, pero yo creo que esa es la real razón que lamentablemente nunca se va a saber públicamente, porque sabemos cómo funcionan todas las empresas, no solamente la televisión. Entonces, teniendo eso en consideración, todo se le iba a hacer difícil. Todo, absolutamente todo. Y yo creo que Scarlett Cárdenas estaba así al nivel de Mauricio Bustamante como comunicadora. Ella en algún minuto se hizo cargo del noticiero de medianoche, se hizo cargo del noticiero los fines de semana. Entonces yo creo que ella sí funcionaba. Pero también creo que nos vemos enfrentados nuevamente a algo que en lo particular me molesta profundamente, que es que hay diferencias dependiendo del género. Desigualdad. Desigualdad, gracias. Gracias, Rodrigo León. Desigualdad. Sí, yo creo que hay desigualdad de género. Y en ese sentido le hicieron mucho más difícil todo el trabajo. Sí, fue una excusa absoluta y estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Ahora, claro, si la hacen decidir entre la radio o la televisión, por supuesto que en ese caso, a pesar de todo el tiempo y la dedicación que tuvo en la televisión, la radio también, y la Ale que trabaja en radio también nos puede corroborar que es un público que es mucho más fiel. La radio es fiel en sí. Y además que yo, en unas declaraciones que yo vi acá, Mentiras Verdaderas, ella siempre se refirió a la radio también con mucho respeto, a su trabajo en general, por la radio también con mucho respeto, y que durante el tiempo que ella iba trabajando en radio, o sea, en ningún minuto, comparando estos ambientes laborales, nunca había tenido unos problemas, se había enfrentado tanta dificultad en el último tiempo como lo había sido con TVN. Pero en este comentario muy interesante lo que tú planteas también, Cami, de la diferencia de género, Ale, ¿por qué a algunas personas en la pega se les hace más fácil el camino y a otros no tanto? ¿Por qué a algunos se les entregan más posibilidad de conducir y a otros no tanto? Yo no sé si aquí es un tema de género, ¿ah? Seguramente sí.
por la onda de Mauricio Bustamante, que a mí me parece que es un tipo que en sus comentarios en general me parece un tipo muy machista y muy tradicional. ¿Ah? Seguramente con ese público, muy conservador, y con ese público seguramente se identifica. A mí que soy una persona todo lo contrario, no me identifica nada. ¿Sabes qué se confirma eso? Porque ayer comentaba en Radio Cooperativa con Silvia Rovaretti que era un hombre de ir a misa todos los fines de semana, padre de cinco hijos, y muy tradicional en su forma de pensar. Sí, es muy tradicional en su forma de pensar. A mí, por ejemplo, no me identifica nada. Pero eso da lo mismo, porque dentro de un departamento de prensa, como de cualquier canal de televisión, en fin, tiene que existir de todo. Y tiene que existir un hombre conservador y que maneje ese estilo. Pero más allá de eso, a mí lo que me pasa aquí es que lo que yo siento que se ve es la diferencia que se hace en televisión. La gente eso en su casa no lo percibe. Pero nosotros que estamos en el día a día en la televisión, por ejemplo, siempre sabemos que hay unos de primera clase y unos de segunda clase. Y aquí, en este caso, lo que se hizo con Scarlett Cárdenas, quizás porque se llama Scarlett, quizás porque es mujer, quizás porque no es la mujer que a los ejecutivos de televisión les gusta. A los ejecutivos de televisión les gustan las mujeres más delgadas y ojalá rubias. Entonces, de verdad, son todas esas cosas, ¿no es cierto?, que no representa Scarlett. Es seguramente lo que la hacen ser no de primera, sino de segunda, señor, para que usted sepa en su casa. Y eso te lo hacen sentir en el día a día. Y te lo hacen sentir, sobre todo, cuando tú vas a negociar tu contrato y eres un rostro de prensa, y prácticamente todos los rostros de prensa están en radio, porque la radio te da una credibilidad que la televisión no te da. Y eso lo tienen clarísimo en los departamentos de prensa. Pero Ale, en el caso entonces de Scarlett, es muy extraño, muchísimo, muy extraño que Scarlett Cárdenas no se le haya permitido pero hacer ¿no te parece que el muy caso de mucho Scarlett extraño, es como distinto? también, Guaguito, perdona que interrumpa porque está sonando el Twitter y queremos que el público participe. Este programa es tuyo, tú lo haces tuyo a través de las redes sociales. Comenta en @intrusoslared. Y empezamos a leer este mensaje que me lo lee Guaguito. ¿Puedes ayudarme, Guaguito, por fin? Mira, dice, la razón es simple. La razón es simple para el jefe del por qué uno puede trabajar en radio y TV y el otro no. Uno es hombre y el otro es mujer. Eso es lo que dice Miguel. Mira, de verdad yo comparto todo lo que han dicho, comparto también lo que nos dice Miguel a través de tweet, pero ¿no les parece que el caso de Scarlett es un poco más distinto al resto? Sí. Más allá de hombre y mujer. A mí me parece, honestamente, y no es irme en contra de Scarlett, ni mucho menos de las mujeres, pero me parece, en mi opinión, que el ser editora no es compatible con tener un programa de radio. Yo te voy a responder a eso. Y cuando ella dejó de ser editora, en la misma versión de Scarlett, ella estaba trabajando en terreno. Yo cuando era periodista de terreno, acá en Intrusos, imposible te digo algo, otro trabajo. Guaguito, Cuando fui, déjame terminar, por favor, 2 segundos. Sí. Cuando fui subeditor de Intrusos, habría sido imposible tomar otro trabajo en la tarde. Porque uno como editor trabaja, y yo lo viví en la farándula, que para mucha gente es una mierda, y lo digo en estas palabras. Yo empezaba a trabajar acá en el canal a las 7 de la mañana, y mi última llamada con un periodista de Intrusos era 3, 4 de la mañana. Mira, entonces es imposible tener otro trabajo. Guaguito, cuando un empleador en cualquier ámbito quiere cuidar a un integrante del departamento, digamos, del grupo laboral, lo cuida a costa de lo que sea. O sea, yo de verdad creo que hay excepciones que se pueden dar. ¿Por qué ellos le podían dar la posibilidad de trabajar como editora en el noticiero de la noche y durante la mañana que tuviera a lo mejor tiempo para ir a trabajar a la radio? Si tú tienes un programa en la noche, no significa que tú empiezas a ser editora de 10 de la noche a 23. Pero si alguien quiere cuidarla, la dejan entrar a las 12 del día, Guaguito. A mí me han permitido viajar a vivir a otro país durante no sé cuánto tiempo y tener contrato vigente. Un editor que trabaja a cierta hora es un editor de cartón. No, pero no es un editor de... A ver, Michael, no, y yo no estoy de entiendo acuerdo. y estoy completa. Bueno, yo no estoy hablando desde mi experiencia. Tú también has sido editor, yo también, ¿no es cierto? Hemos sido editores, hemos sido periodistas de terreno y hemos sido rostro. El rostro que se sienta aquí, ya sea rostro número 1 o rostro Z por acá. Los mejores rostros del mediodía. Hay varias cosas. Primero, ¿en qué momento Scarlett empieza a hacer radio? Fue hace 2 años más o menos. Hay que decir que Mauricio Bustamante hace radio hace mucho más tiempo. Sí. Por lo menos 10 años. Antes estaba en La Infinita, se cambió de radio nomás. ¿Ah? Primero eso, ya en ese punto tiene razón. Ahí no hay ninguna... Porque a Scarlett Cárdenas ella va, y yo entiendo además que en TVN estaban bien molestos porque ella se puso a trabajar en radio sin preguntarle a nadie. Ya, esto también tengo que ser justa y decir qué es lo que me parece que es del otro lado. Ahora, yo supongo que Mauricio Bustamante no le tiene que pedir permiso a nadie, porque es Mauricio Bustamante. No, pues, pero ese es otro tema. Claro. Entonces, otra canasta. Aquí, lo que pasa es que en el fondo se mezclan 2 temas. Primero que sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que un editor no puede ser editor teniendo otra pega.
Y se los digo habiéndolo hecho, porque cuando estábamos en Portada, yo era editora de la revista y estaba en Portada. Pero por último estaba dentro del mismo edificio. Sí, pero y si me tenía que salir, me salía porque mi labor de editora me parecía que era más importante. Claro. Pero eso es un caso específico que tiene que ver con esa situación en que yo estaba en el mismo edificio y que había que maximizar recursos y en fin, ¿no? Pero era otro tema. 2 por 1. En este caso, ¿no es cierto? Claro, yo también creo. Pero ¿qué pasa? ¿Era ella tan valiosa como rostro y más valiosa como editora? Yo creo que era más valiosa como rostro. Oye, y yo creo que ahí es donde, cuando se tomó la decisión de dejarla a ella de editora y sacarla de rostro, es cuando a mí me extraña. Porque yo creo que Scarlett Cárdenas iba muy bien encaminada. Es querida por la gente, es creíble, es cercana, es cercana. Además, fue que estamos reina con Huachaca. Tuvo un cambio a nivel de imagen que hay que decirlo, no se puede ser tan poco evidente, ¿no? Ella se preocupó de trabajar su vestuario, su imagen. Hay algo interesante en relación, Guagua, a la molestia de TVN cuando empieza toda esta polémica a armarse. ¿Qué sucedió específicamente en el año 2007 cuando las ministras jugaron un partido para la Teletón, las ministras del gobierno, digamos, de Estado, con periodistas de la tele, y hubo ahí como un pequeño problemita? Bueno, eso sucedió, Jenny, como bien tú decías, el 2007. ¿Y sabes lo que sucedió en ese partido? Que tú que ya le contaste a la prensa. Eso Scarlett lo organizó sola, sin pedir permiso, sin hablar con la gente del departamento de prensa, ¿ya? Sin hablar con su gente. Y ella además convocó a sus cercanos, a sus amigos. Ella organizó, lo hizo por su parte. Esto es según la información que le llega al equipo de producción de Intrusos desde el departamento del área de prensa, más bien de TVN, y que no convocó a sus personas, a la gente de ahí. Y la gran crítica, de alguna forma, de la gente que la rodeaba en su trabajo, es que ella trabajaba de manera independiente, un poquito rayando en el individualismo o en el egoísmo profesional. Entonces eso, que por supuesto no la hace una mala profesional, eso es lo que le cuenta a nuestro equipo de producción, que también generaba ciertos resquemores, ciertos recelos con la gente que compartía su labor periodística, de reporteo, alabado por muchos en el día a día. Es que yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, de verdad, sobre todo con esto de que las mujeres en el mundo del espectáculo y finalmente en todas las pegas siempre las tiran a partir, pero yo creo en lo personal que esto no se aplica a Scarlett. Yo me imagino como si yo fuera jefe de TVN, yo también habría sacado a Scarlett. ¿Por qué se los digo? Porque creo que Scarlett, en mi opinión personal, ojo, ustedes pueden tener otra, creo que a Scarlett le pasó la cuenta ser la mejor alumna. ¿Por qué? Porque finalmente cuando uno quiere, y esto es súper bueno porque les puede servir a ustedes en la casa, uno se transforma en mejor persona, en mejor profesional, cuando uno deja de ser el mejor alumno y uno expande los límites, cuando uno toma riesgo. Bustamante es un gallo extremadamente conservador que no tiene nada que ver conmigo. Yo cuando él aparece cambio la tele. Pero Bustamante, en sus opiniones conservadoras, toma riesgos. ¿Me entiendes o no? Scarlett se transformó en una alumna tan buena. ¿Les ha pasado? Muy aplicada. ¿Se ha fijado en los realities? Muy obediente. Sí. ¿Se ha fijado en los realities cuando están los jueces y de repente echan al concursante que hizo todo lo correcto e hizo las cosas tan correctas que finalmente dejó de tener gracia? Y yo creo que eso le pasó a Scarlett. Creo que, y para terminar mi observación, creo que defender que Scarlett se defienda en el género es un poco injusto, porque yo en lo personal creo que Scarlett tiene una deuda muy grande con su género. Es que ahí lo que pasa, José, que a lo mejor con la información que nos entrega Guaguito, quizás es un dato diferencial. ¿Por qué? Porque finalmente no es como el tema laboral, porque ella sí bien era aplicada, era responsable, ella confesó que no pasaba navidades con sus familias, postergaba sus vacaciones de verano y de invierno, etcétera, todo en pro al trabajo. Entonces, ¿dónde está el error o dónde está la falencia que provoca la salida de ella de tantos años de televisión nacional? Pero ¿no te quizá parece? eran las relaciones con las personas, por ejemplo, ese individualismo que quizá tenía ella y del cual ella no habló en Mentiras Verdaderas porque por supuesto no es de su conveniencia. A lo mejor eso fue determinante en la Pero salida. es verdad, yo encuentro que a ella le falta sal. Sí, finalmente, y creo que cuando uno se transforma en el mejor alumno, también ser el mejor alumno encuentro que es... ¿Por qué no, Ale? También encuentro que ser el mejor alumno es ser flojo. Es que no creo que ella sea la mejor alumna, porque para los jefes el mejor alumno es el que no tiene opinión. Claro, Para los jefes es más fácil manejar
O sea, manejar este panel no es simple. No. Para Rodrigo León. Porque Rodrigo León tiene que estar encima nuestro. Y más encima él también es un personaje, por lo tanto. No es fácil manejar este grupo de personas. Pero eso es lo que nos hace ser diferentes. Pero también, en cambio, a mí me da la impresión que en algunos departamentos de prensa, específicamente en este que pasó del primero al cuarto lugar, es justamente porque sus personajes no tienen opinión. Ojalá que no opinen. Y creo que Scarlett se salía de ese molde. Porque en la radio, ella está en una radio además donde la opinión es importante. Está en la radio Bio Bio. Entonces, que es una radio más bien independiente. Pero tomando eso, para mí en la radio son